a raíz del estreno en estos días de una película que están echando en el cine de Noé, y hablaban de la Semana Santa y de sobre todo eran los que hablaban periodistas, eran periodistas ya de cierta edad y recordaban cuando había pocas cadenas de televisión y en Semana Santa eran todas películas, ¿no?, de Jesús, de todo lo que tiene que ver con eso, ¿no? No lo hacía en un tono crítico, sino estaba recordando las grandes producciones de cine, ¿no?, que todos hemos vivido, ¿no?, desde Ben-Hur, pero pasando por la Biblia. Bueno, hacía un repaso interesante, ¿no? Me llamó mucho la atención, ¿no?, que una cadena como la que estaba escuchando hiciera una reflexión sobre el tema del tema bíblico, ¿no? Y lo cierto es que entramos en una semana significativa para los que somos creyentes en Cristo Jesús, ¿no? Porque, bueno, culmina una parte de la vida de Jesús que es importante para nuestras propias vidas. Y el pasaje que vamos a leer de Isaías es donde se profetiza algo maravilloso. Isaías 9, del 1 al 7. Y dice así la palabra del Señor: mas no habrá siempre oscuridad para la que ahora está en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor que bendiga su palabra. En este caso, para mí es una alegría y un gozo y un orgullo también, quiero decirlo, porque es un bonilla, es mi tío, pero también un gozo porque él es un gran maestro de la palabra del Señor y va a compartir cosas importantes. Y una admiración también, porque con su edad todavía tiene el ánimo y la fuerza y la lucidez para manejar la palabra del Señor y compartir. Bienvenido. Qué manera de decirle a uno viejo, Con mucha cortesía. Hermano, ¿qué decir para comenzar que no haya dicho ya un montón de veces cuando he tenido el privilegio de visitar esta isla y a estar en esta iglesia? Quiero agradecer al pastor de la iglesia la cortesía en invitarme para predicar en esta mañana. Siempre es un privilegio ocupar el púlpito de una iglesia cristiana. Es más privilegio ocupar púlpitos de iglesias en las que uno en cierta medida creció, aunque yo no soy de esta isla. En el celular está una hermana que siempre que venía aquí me decía para molestarme, canarión, y yo le decía, a mucha honra. Pero recuerdo todavía la primera vez que vine aquí a Tenerife en un grupo de jóvenes y estuvimos en esta iglesia y me notaba. Son recuerdos de añoranza, de
tiempos pasados. Pero yo no quiero volver al pasado. Un periodista español escribió hace unos años en uno de los periódicos diciendo que quien añora el pasado es el que no tiene futuro. Yo miro al pasado no para volver al pasado, sino para decir como aquellos judíos de antaño, hasta aquí nos ayudó el Señor y el hasta aquí es garantía de que continuará ayudándonos. Muchas gracias, pastor. Muchas gracias a todos ustedes, especialmente por el cariño que siempre he sentido cuando he tenido la oportunidad de venir a esta tierra. Hoy comenzamos lo que suele llamarse Semana Santa, que para mucha gente muy poco tiene de Santa. También se le llama la Semana Mayor, que es una semana muy rara, porque no es una semana de 7 días, sino de 8 días, de domingo a domingo. Hoy es el Domingo de Ramos, en que conmemoramos el comienzo, conmemoramos de una manera particular, porque San Pablo dice que cada vez que participamos de la Cena del Señor, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hasta que Él venga tiene un significado muy especial, porque implica que el punto central de nuestra fe no es la cruz. El punto central de nuestra fe es la tumba vacía. Sin la tumba vacía, la cruz no habría tenido ningún significado, como bien explica el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios. Y hoy se inicia ese recuerdo especial, particular, de los grandes hechos de nuestra redención, cuando se culmina el ministerio de Jesús con su pasión, muerte, resurrección y ascensión a la diestra del Padre, conforme testifica la Escritura. Y vamos a reflexionar hoy un poco sobre algunos de esos hechos, centrándolo en el relato de la entrada triunfal. Leo para ustedes. Cerca ya de Jerusalén, al llegar a Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: ir a la aldea que tenéis ahí enfrente, y nada más entrar encontraréis un pollino atado, sobre el cual nunca ha montado nadie. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, contestadle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Los discípulos fueron y encontraron un pollino atado junto a una puerta en la calle y lo desataron. Algunos de los que estaban allí les dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y les dejaron que se lo llevaran. Trajeron el pollino a donde estaba Jesús, colocaron encima sus mantos y Jesús montó sobre él. Muchos alfombraban con sus mantos el camino, mientras otros llevaban ramas cortadas en el campo. Y los que iban delante y los que iban detrás gritaban: ¡viva! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Gloria al Altísimo. Cuando Jesús entró en Jerusalén, se dirigió al templo. Después de echar una ojeada por todas partes, como ya estaba oscureciendo, se fue a Betania acompañado de sus 12 apóstoles. Oremos. Padre amado, al abrir tu palabra, de nuevo reconocemos nuestra incompetencia para hablar de ella, porque es palabra tuya, y pedimos la iluminación y la dirección de tu Espíritu, aquel Espíritu que Jesús prometió para guiarnos a toda verdad, de tal manera que nosotros todos aquí salgamos enriquecidos por lo que tú nos enseñas en esta mañana, y que toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesús nuestro Señor.
Amén. Cuando uno lee un texto literario, incluidos los textos de la Biblia, uno tiene que leer el texto no aisladamente, sino tratar de entender el ambiente general en que ese texto y el relato que el texto incluye tuvieron lugar. El texto que he leído lo he leído del Evangelio de Marcos, uno de mis evangelios preferidos. Y mirando hacia atrás, unos años antes de este acontecimiento que se relata aquí, descubrimos que cuando Jesús comienza su ministerio, dice el texto bíblico que específicamente comienza cuando, estando en la región sur de Palestina, a donde pertenecía Jerusalén, él abandona ese lugar y se va al norte a Galilea a anunciar que el reino de Dios se había acercado y que por tanto reclamaba de todos los oyentes el arrepentimiento y la conversión. Llama la atención que estando en el sur, Jesús había sido discípulo de Juan el Bautista. Eso era parte del significado de la encarnación. El Señor se hace también discípulo. Él abandona aquel lugar que era donde estaba el centro del poder religioso y político de la Palestina de la época, para irse al norte, a una región alejada, donde habitaban personas a quienes los del sur despreciaban por la manera particular de hablar, y también porque había tenido aquella zona mucha influencia extranjera. Por cierto, hay un poeta canario, Trajano, que ha escrito poemas muy preciosos sobre la manera de hablar de los canarios y la burla que los peninsulares solían hacer de esa manera de hablar. Les recomiendo que lo lean. Trajano se llama de apellido. Algo así sucedía también en aquella época, y lo vemos clarísimamente en los relatos que tienen lugar durante esta Semana Santa, la original, cuando desprecian a algunos discípulos de Jesús porque eran de Galilea y porque ciertas pronunciaciones típicas de los judíos del sur, los del norte no las podían pronunciar. Y llama la atención en los relatos del Evangelio de Marcos en particular, que cuando Jesús comienza a predicar de la presencia, de la cercanía del reino de Dios y a llamar a la gente, comienza también a desvelar, a revelar, a manifestar qué es ese reino de Dios que él estaba proclamando. De hecho, en los evangelios en particular no tenemos ninguna definición de lo que es el reino de Dios. Pero el evangelista Marcos de alguna manera organiza el material que tiene a su disposición para que en lo que sigue inmediatamente después de esta proclamación se vayan manifestando las características del reino de Dios. ¿Qué es ese reino de Dios que Jesús está proclamando? Y en particular tiene lugar de importancia la enseñanza de Jesús y los milagros que Jesús estaba realizando. Por cierto, el primer milagro que registra Marcos es un milagro muy extraño, porque ocurre en una sinagoga, un lugar religioso, un lugar donde los judíos iban a leer la palabra y a oír el comentario de la palabra. Y allí, en medio del centro religioso, había una persona que, según el relato evangélico, estaba endemoniada. El demonio se mete donde no lo llaman. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque los cristianos no tenemos ninguna vacuna contra los ataques del demonio. Tenemos el poder del Espíritu, pero eso no es una barrera automática que se pone delante de nosotros. Por eso la llamada del Señor Jesús continuamente de que estemos alertas para no caer en las garras del enemigo. Y llama la atención que muy temprano, en el Evangelio de Marcos, mucho más temprano que los otros evangelios, se dice que dirigentes religiosos y dirigentes políticos se ponen de acuerdo
para matar a Jesús. Lo pueden leer apenas en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, el versículo 6. Y uno se pregunta, si Jesús estaba enseñando la presencia de Dios entre nosotros, que su reino se ha acercado, si Jesús sana a un endemoniado, sana a la suegra de Pedro, sana a un leproso, y estoy mencionando los milagros que se mencionan en el capítulo 1, sana a todos los que le traían de muy diversas enfermedades, ¿qué es lo que había ahí que hacía que los dirigentes religiosos y los dirigentes políticos se pusieran de acuerdo para liquidar a aquel hombre que solo estaba haciendo el bien? Porque dice ese versículo que mencioné, que al salir de la sinagoga, donde Jesús había realizado otro milagro para sanidad de un hombre que tenía la mano paralizada, los fariseos y los herodianos, enemigos políticos por cierto, se ponen de acuerdo para ver cómo liquidar a Jesús. ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con sus acciones? ¿Qué es lo que Jesús estaba diciendo con su enseñanza? Porque en Jesús su enseñanza y acción no se diferencian mucho. Y por eso al salir de la sinagoga, después de sanar al endemoniado al que me referí antes, que es el primer milagro que registra Jesús, dice, ¿qué enseñanza es esta que con poder echa fuera demonios? ¿Qué enseñanza es esta que con poder echa fuera demonios? ¿Qué es lo que implicaban aquellas acciones y aquellas enseñanzas de Jesús que convierten a aquellos que supuestamente, y subrayo eso supuestamente porque fue válido para entonces y sigue siendo válido para ahora, están dirigiendo al pueblo para el bien del pueblo? ¿Qué es lo que significaba aquello? Que intentan matar. Vamos a buscar los 3 años del ministerio de Jesús y acercarnos a este relato de la entrada triunfal. Antes de este relato, que está en el capítulo 11 de Marcos, en el capítulo 10 se nos habla de otra cosa un poco extraña y que nosotros a veces miramos con cierta actitud de crítica, sino de desprecio a personajes bíblicos porque hacen cosas que no nos parecen bien, aunque nosotros sin darnos cuenta o dándonos cuenta hacemos algo parecido. Dice el texto de Marcos que los 2 hijos de Zebedeo se acercaron a Jesús para hacerle una petición. Mateo curiosamente no dice que fueron los 2 hijos de Zebedeo. Mateo dice que fue la madre de los hijos de Zebedeo que vinieron a Jesús. Generalmente las madres se ponen orgullosas cuando sus hijos ocupan puestos importantes en el mundo de la ciencia, de la política, de lo que sea. Y ya sea la madre directamente o los 2 muchachos o los 2 jóvenes por sí mismos vienen a Jesús y le hacen una petición. Mira, cuando establezcas tu reino, definitivamente, nosotros quisiéramos ser primer ministro y ministro de Relaciones Exteriores, o de Hacienda, que es lo que manejan los padres. Queríamos ocupar los puestos importantes, uno a la derecha y otro a la izquierda del reino. Jesús los recrimina, no voy a analizar ese pasaje, pero termina ese pasaje con una afirmación categórica, señalando que en el reino de Dios no sucede como en el reino de los hombres. Porque en el reino de los hombres el poder se utiliza básicamente, quiérase o no, para aplastar a los demás, para ponerse por encima de los demás, para sacar provecho de los demás. Y uno lo ve, yo lo veo en Costa Rica, donde ya llevo viviendo 59 años. Ustedes seguramente lo ven en España, que en campañas políticas se produce un problema que yo llamo gramatical, de error gramatical. Porque todos los políticos dicen, yo me lanzo como candidato para servir al pueblo. Y la verdad es que se equivocaron en una preposición, porque no para servir al pueblo, sino para servirse del pueblo. Y eso es lo que dijo Jesús a aquellos hombres. Que los poderosos de esta tierra lo que quieren es el poder para ponerse por encima de los demás. Pero, dijo Jesús, no será así entre vosotros. Y me cuesta a veces hablar del lenguaje, porque en Costa Rica, como aquí, nosotros no
no decimos vosotros, decimos ustedes, ¿verdad? Porque vamos un pastor que viene de la tierra de vosotros. Entre ustedes no serán así, no será así. Y termina con una frase extraordinaria. Porque el Hijo del Hombre, o sea, yo, dice Jesús, porque yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y para servir hasta el punto de dar su vida por todos. O sea, que después de 3 años de andar con Jesús, aquellos discípulos que probablemente representaban a todos los demás discípulos, a los 12, a los restantes 10, después de 3 años de andar con Jesús, de verle hacer lo que él hacía, todavía no habían entendido ni qué era el reino de Dios, ni qué era el poder de que Jesús estaba hablando. Claro, esto nos levanta una pregunta que nosotros podemos hacernos. ¿De cuántos años hace que conocemos nosotros al Señor? ¿Entendemos realmente lo que Jesús quiere y espera de nosotros? Curiosamente, después de ese relato con los hijos de Zebedeo y esa enseñanza de Jesús, hay otro relato que a mí siempre me ha maravillado, me ha encantado, que es la sanidad del ciego Bartimeo. Lucas dice, Mateo dice que eran 200. Marcos se refiere solo a uno por nombre, Bartimeo, el libro de Timeo. Es un relato de contraste y un relato en cierto sentido en el contexto irónico. 2 hombres que quieren posiciones de poder y un pobre diablo desgraciado que porque se había quedado ciego estaba pidiendo limosnas a la puerta de la ciudad de Jericó. Contraste bien marcado. No voy a comentar tampoco el milagro de la sanidad del ciego Bartimeo, solo señalar que yo he dicho muchas veces que si a mí me pusieran una lápida en la tumba cuando parta de este mundo, me encantaría que se pusiera las palabras con que termina ese relato. Y seguía a Jesús en el camino. Pero de nuevo, si ustedes leen hacia atrás, descubrirán que el camino no es cualquier camino. No es simplemente que iba contento cantando por las calles de Palestina, porque dice específicamente el texto que era el camino a Jerusalén. Y Lucas lo pone mucho antes en palabras extraordinarias. Jesús, sabiendo lo que le esperaba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Es decir, Jesús, sabiendo lo que le esperaba, tomó la decisión irrevocable de ir a Jerusalén. Y en Marcos 11 llega a Jerusalén. Primero hace una parada en Betfagé y Betania, al pie del monte de los Olivos, y luego Jesús da la orden a los discípulos para que vayan a buscar el pollino. Ustedes conocen el relato que acabo de leer. Parémonos aquí. Ha pasado todo lo que ha pasado. Jesús manda a 2 discípulos para que vayan a buscar un pollino. Primera lección. Aunque a los discípulos no se les explica, por lo menos según el relato, no se les explica para qué quería Jesús el pollino, ellos van y hacen, dice el texto, tal como Jesús les había ordenado. Ser discípulo de Jesús es ante todo y sobre todo ser obedientes a Jesús, ser seguidores de Jesús, hacer lo que Él nos dice. Claro, hacer lo que Él nos dice no significa, como algunos parecen pensar, que yo tengo un teléfono privado con que me comunico con Jesús y Jesús me dice ahora tiene que hacer cada cosa. Hacer lo que nos dice es hacer lo que Él dijo. En esto conocerán que ustedes son mis discípulos y que se amen los unos a los otros. Más que el testimonio verbal hacia
acerca de quién es Jesús. El testimonio de la vida, el testimonio de amor, porque Dios es sobre todo amor, es el que impacta a la gente. Pueden decir la gente cuando ven las verdaderas acciones de amor, no las acciones interesadas, sino las verdaderas acciones de amor, pueden decir como aquellos que vieron a Jesús llorar contra la tumba de Lázaro: mirad cómo le amaba. Aunque no comprendían para qué quería Jesús un pollino, el texto de Mateo luego lo va a explicar. Los discípulos van y hacen. Imagínense que nosotros fuéramos aquellos discípulos, que nos atrevemos a ir a un lugar donde hay un pollino atado y sin permiso de nadie, obedeciendo la palabra de Jesús, vamos y lo desatamos. ¿Nos atreveríamos? O iremos primero a buscar los dueños del pollino para decir: mire, el Señor necesita los pollinos, dame permiso para llevarlo. No, ellos hicieron tal y como Jesús les había ordenado. Para mí es obvio que Jesús se había puesto de acuerdo con el dueño del pollino, porque Jesús tampoco era un ladrón, ¿verdad? Para llevarse, aunque dice: y lo devolveré enseguida. Pero los discípulos en esa circunstancia aceptaron obedecer la palabra de Jesús. Luego viene la escena ya conocida, pero hay algunos detallitos muy interesantes. Marcos en particular es el evangelista que a veces introduce detalles que parecen insignificantes, pero que en el relato tienen mucho significado. Por ejemplo, desde el capítulo 1, cuando habla de Juan el Bautista. Juan el Bautista, dicen todos los evangelistas, que yo no soy digno de desatar las correas de los zapatos, pero más allá de la frasecita: yo no soy digno de desatar ni aún encorvado, porque el encorvado era la posición del esclavo. Y acentúa Marcos con esta frasecita que intercala, acentúa el hecho de que Juan no se considera digno. Cuando Jesús le pide que lo bautice, le dice: pero si yo debo ser bautizado por ti, ¿cómo es que tú vienes a mí? Y Marcos expresa esa actitud de humildad de Juan. Y aquí, en este evangelio, que también este dato lo repiten los otros, dicen que los discípulos se quitan el manto y lo ponen sobre el pollino para que Jesús se siente sobre él. A nosotros quizás nos parezca un simple acto de cortesía, como hemos visto en algunas películas de enamorados, que se quita la chaqueta y la pone sobre un charco de agua para que la dama no se moje los zapatos. Pero la cultura aquella era más que eso, porque la ropa era el signo de la dignidad. Y en el relato que precede de la sanidad del ciego Bartimeo, dice que cuando Jesús les pide a los discípulos que traigan a su presencia al ciego Bartimeo, Bartimeo se pone de pie, se quita el manto. ¿Y cuántos mantos tendría el pordiosero Bartimeo? Se lo quita, lo bota, lo tira, porque el manto le estorbaba en medio de mucha gente para acercarse más rápidamente a Jesús. Los discípulos se quitan sus mantos, los ponen sobre el pollino para que Jesús se sienta a él, como un símbolo en el relato de Marcos, como un símbolo de que están rindiéndose. Al rendir lo que viene, están simbolizando que se rinden ellos mismos a aquel a quien considera su Señor. Pero hay una diferencia, porque también allí hay otros que están siguiendo alborotado aquella manifestación. Y les voy a anticipar algo que después voy a explicar. Aquella era una manifestación política. No era una manifestación religiosa, era una manifestación política. Recuerden que el contexto es un contexto de poder. Y el contraste entre el poder de los hombres y el poder de Dios. Y hay un dato que creo que solo Lucas señala que lo aclara más evidentemente. Había otros, digo, que entusiasmados por aquello que estaba aconteciendo, también ponen ramas y ponen sus mantos sobre el suelo. Pero son aquellos que poco después van a gritar:
crucifica. Porque están los que son, pero también están los que no son. Están el trigo y están la cizaña. Aunque hay que reconocer que también los discípulos echaron un paso atrás. Echaron un paso atrás. Y luego aparecen otros personajes. Y de estos habla más claramente Lucas. Cuando los dirigentes religiosos, porque se refiere básicamente a los fariseos y a los doctores de la ley, ven aquello que está sucediendo, se acercan a Jesús y le dicen: calla a esta gente, los que estaban gritando, hijos de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, que es una cita del Antiguo Testamento. Y luego Marcos añade, bendito el reino de Dios que viene. Dice, el reino del principio aparece otra vez aquí, bendito el reino de Dios que viene. ¿Por qué digo que aquella era una manifestación política? Por dos razones. Con frecuencia, cuando escuchamos sermones sobre este texto, el énfasis se pone en que Jesús no entra a Jerusalén montado en un hermoso corcel bien engalanado, con las crines bien peinadas y bien grandes, sino que entra en un pollino, en un hijo de asna, dice el texto cuando juntamos los 4 relatos de los 4 evangelios. Entra humildemente, entra sin ostentación, entra sin ponerse muy por encima de los demás como los que están a caballo. Entra humilde. Pero Mateo dice que ese es el cumplimiento de la profecía. Y la profecía que dice: he aquí tu rey. Jesús es humilde, pero está como rey. Los que conocían los textos del Antiguo Testamento, de las Escrituras hebreas, no existía todavía el Nuevo Testamento. Los que conocían el texto sabían que con aquel gesto de humildad, Jesús no solo era humilde, sino está diciendo: yo soy el rey. Y por eso Lucas dice, y esta es la segunda razón, Lucas dice que cuando los fariseos y los doctores de la ley le piden a Jesús que calle a aquellos que están gritando: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de Dios, o el reino que viene, ¿qué le responde Jesús? Si estos callan, hablarán de piedras. Si estos callan, hablarán de piedras. Y es interesante también que en los relatos de los 4 evangelios de este acontecimiento, inmediatamente antes y también inmediatamente después de la entrada de Jesús en Jerusalén, dice el texto que los dirigentes, especialmente los dirigentes religiosos, querían matar a Jesús, pero no lo hacían porque tenían miedo de la gente. Y por supuesto, aquí hay una especie de incomprensión de lo que era el mensaje de Jesús y de lo que Jesús mismo significaba. Porque en efecto, Él entra como rey, pero no como rey a la manera como pensaban muchos de los que le estaban siguiendo, que serían los que después gritarían: crucifícalo, sino entra como rey, como manifestación de aquel ideal que Jesús expresa inmediatamente después de la entrada triunfal y solo en el Evangelio de Lucas, cuando dice que Jesús llora sobre la ciudad y dice: ¡ay, si conocieras lo que hay que hacer para recibir la paz! Él no entra como rey guerrero, entra como un rey que quiere traer la paz, pero la verdadera paz, la paz que no está en las piedras que gritan, sino en el canto de los niños, en otros textos del Evangelio, que alaban al Señor. Ese es el rey que Él quería ser. Y ese es el rey que en esta etapa
que es lo que ni los discípulos comprendían plenamente. Entonces tenemos varias clases de personas aquí en esta relato. Los discípulos que obedecen, los discípulos que se rinden al Señor, la multitud que grita enfervorecida por que el ambiente se prestaba para ello, los dirigentes religiosos que se oponen a Jesús. Y cada uno tiene que decidir, cada uno de nosotros, incluyendo este servidor, tiene que decidir con cuál de esos grupos quiere identificarse. Pero luego sucede una cosa interesante, y con esto voy a terminar. Me gustaría que si vuelvo a Tenerife, el pastor me invitara otra vez, si no hablo mucho no me invita. Hay otro dato interesante. El texto de Marcos termina cuando dice que Jesús, cuando entra a Jerusalén, se va al templo, mira alrededor, y como ya estaba oscureciendo, se vuelve a Betania. Y luego de inmediato viene un relato muy interesante, porque Marcos usa una técnica literaria en este relato, que aparece también en otros relatos de los otros evangelios, pero Marcos es el único que la utiliza en este relato, y es partir una historia en dos. Marcos dice que cuando salía de Betania iba de nuevo de regreso a Jerusalén, ven una higuera, y Jesús quiere comer higo porque sintió hambre. Jesús sintió hambre. Jesús sentía hambre, y sentía sed, y sentía sueño. Y cuando va a comer higos, interesante, dice, porque no era tiempo de higos. No había higos, y Jesús maldijo a la higuera. Y el relato continúa. No termina la historia, continúa. Y el relato que sigue es la expulsión de los mercaderes del templo. Cuando expulsan los mercaderes del templo, Jesús va a regresar de nuevo a Betania y entonces continúa la historia de la higuera. Que los discípulos se asombran cuando vuelven por el mismo camino. Oye, la higuera de verdad se secó. Y Jesús les habla sobre la fe. ¿Por qué Marcos parte de esta historia? No lo hace ni Mateo, ni Lucas, ni Juan, solo Marcos parte de esta historia en dos. Porque yo creo que la expulsión de los mercaderes del templo, ahí está la clave. Jesús había esperado que su pueblo entendiera lo que Dios quería. Juan lo va a expresar en el prólogo cuando dice, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron. Y lo que habían hecho los suyos, en vez de cumplir aquella misión que Dios desde el principio había dado a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, se habían convertido en un grupo exclusivista que creían que solo ellos tenían el monopolio de Dios y del poder de Dios, y habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones, que Jesús lo dice así, citando un texto de la profecía. Aquellos no dieron fruto. El fruto que Dios esperaba del templo que en el Antiguo Testamento era el lugar sagrado por excelencia, tan sagrado que en Israel no podía haber templo en ningún otro lugar. Y por eso la enemistad con los samaritanos que se habían atrevido a construir otro templo en la ciudad de Jericín. Ese pueblo, ese templo, en vez de ser luz a las naciones, en vez de ser bendición para su pueblo y para todos los pueblos, se había convertido en una cueva de ladrones. Y por eso la segunda parte dice, ese pueblo ha sido rechazado por Dios. En cuanto a esa misión, la higuera se secó de raíz. Y luego hay otras historias muy interesantes. Las voy a mencionar algunas, pero no voy a comentar. Yo señalé que al principio del ministerio, los dirigentes religiosos, en particular, y los políticos, comienzan a oponerse a Jesús. Yo cité el texto de
del capítulo 3 de Marcos, pero desde el capítulo 2 comienza la polémica. Cuando critican a Jesús, ¿quién se cree ese tipo que es? Que se atreve a perdonar pecados cuando cruzan al Padrino. En la última etapa, no encontramos no solo los ataques de esos mismos dirigentes contra Jesús, sino que Jesús también toma la iniciativa y comienza a atacar. Y comienza a atacar echando a los mercaderes del templo. A mí a veces me molestan las imágenes de Jesús que nos lo presentan como un bonachón, que no se enojaba, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero Jesús también sabía hacer látigos y zumbar a aquellos que habían convertido la casa de Dios en cueva de ladrones. Y luego vienen algunos a continuar el ataque y Jesús va al contraataque. Digan ustedes, ¿de quién es hijo el Mesías? Y usa textos de la Escritura que supuestamente los oyentes conocían muy bien, porque los que venían eran de los fariseos y de los doctores de la ley, para demostrarle cuán equivocados estaban. Y lanza un ataque furioso contra aquellos que en el nombre de la religión se meten en las casas de las viudas para expoliarles y quitarles lo que poseían. Y de nuevo, en ese manejo irónico del relato, inmediatamente después de este ataque de aquellos que explotan a las viudas, que simbolizan no solo las viudas, sino simbolizan a todos los necesitados. Dice, y había una viuda que estaba en el templo, y venían los grandes señores y echaban las monedas, las grandes monedas, para que resonaran bien y todo el mundo supiera cuánto echaban en la ofrenda, y esta viuda viene y echa apenas 2 monedas. Y la palabra que se usa en este texto es las 2 monedas más pequeñas que existían. ¿Qué sería hoy? 2 monedas de un centavo para hacer. Y ante el asombro de los discípulos, dice, esa mujer echó más que todavía. Porque, perdónenme porque yo sé que a veces nuestra gente tiene un espíritu anticatólico, el Papa actual Francisco dijo, ofrenda que no duele, no vale los ojos de Dios. Y aquella mujer echó de lo que tenía para sobrevivir. Ese es el Jesús que nosotros estamos celebrando en este domingo de Ramos y que vamos a celebrar hasta que continúa su obra de redención, según el relato de los evangelios. ¿Y qué hacemos nosotros? En todas estas historias, ¿qué somos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? ¿Con los que critican a Jesús? De una u otra manera. ¿Con los que se vuelven indiferentes? ¿Con los que son capaces de quitarse el manto para ponerlo a los pies de Él? ¿O para que Él se siente sobre ellos en el pollino? ¿Con los que dudan pero confiesan, como el Tomás después de la resurrección? ¿Quiénes somos nosotros? Y eso tenemos que responderlo.